¿Dónde está el dinero? Si lo supiera, no se lo diría y, por supuesto, no se lo devolvería ni en broma a Brinks. Un policía, un boxeador, un rebelde irlandés y un sacerdote católico se vieron implicados en uno de los mayores robos de la historia del país. Uno de los crímenes más notorios en... Hombres enmascarados. La policía aún no sabe cómo esos 3 hombres consiguieron entrar en el edificio de Brinks. Y han huido con la friolera de $7 millones. Fue una bofetada indirecta al FBI y a la CIA. Podía haber sido la mafia. La mafia irlandesa Policías corruptos. era la persona más buscada que te puedas imaginar, casi más que el Chapo. Si roban $7 millones en un atraco, es un acontecimiento. Un infame atraco a un furgón blindado. Y lo que quieres es resolver ese caso. Venimos de parte del fiscal. Era humillante para la policía. ¿No vas a ayudarnos? No, no voy a ayudaros. Si hubiera conseguido el dinero, habría dicho: no puedo creer que me haya salido bien la jugada. Y luego nos enteramos de que había un cura implicado. Y parecía una locura. Hay una expresión: ten cuidado con lo que deseas. Se puede convertir en realidad. Y así ocurrió. Un golpe de fe. El comienzo de los 90 fue una época muy rara para Rochester. Ocurrieron unos cuantos crímenes poco corrientes. Arrestaron y condenaron a un jefe de policía por malversación. Acusaron a una brigada de la policía de brutalidad. Pero ninguno de esos crímenes podía compararse con los personajes de este otro. La mayoría ni sabíamos que había un depósito de furgones de Brinks en la ciudad, porque a menos que los vieras, nunca te habrías dado cuenta. Lo que hay que entender cuando hablamos de aquel depósito es que era como cualquier tienda con su propia entrada, pero dentro había gente contando millones de dólares. Millones y millones. Más de 10 millones. Había una noche de la semana en la que solían dejar más de 20 millones en un furgón que se quedaba en el aparcamiento. Rochester, Nueva York, 5 de enero de 1993, 7 de la tarde. Aquella noche les llegó un gran cargamento que tenían que meter en bolsas para los diferentes envíos del día siguiente. Trabajaba con otros 2 guardias, Milt y Thomas O'Connor. Milt estaba haciendo lo que hacía todas las noches y Tom O'Connor estaba preparando los lotes para los cajeros automáticos. Tom O'Connor, que era un agente de policía retirado de la policía de Rochester, dijo: tengo que ir a por más bolsas, nos estamos quedando sin ellas. De repente, oí un ruido raro fuera de la cámara y cuando me di la vuelta, vi que me estaban apuntando con un arma. A 2 de los guardias, Milt Deal y Rick Popovich, les cubrieron la cabeza con un saco de tela. Les ataron las manos a la espalda muy apretadas. No sabían si los iban a matar o no. En los vídeos de formación que veíamos, siempre mataban a los guardias. Y pensé, ¿voy a saber cómo morirme? Basándome en lo que pude oír, creo que fueron 3 las personas implicadas en el robo. Y los ladrones hablaban con acento. Oyeron cómo metían el dinero en los carros y cargaban el vehículo. Oyeron cómo se abría otra vez la puerta del garaje y cómo arrancaban y se iban. Nadie sabía qué vehículo conducían. Y luego desaparecieron. Después de 3 o 4 minutos, me pude levantar. Me acerqué al mostrador y cogí unas tijeras, y con las manos a la espalda conseguí cortar las bridas de Milt, y luego él también cortó las mías. Fuimos de inmediato al despacho y llamamos a la policía, y les dije, nos han robado. ¿Dónde estaba Thomas O'Connor? No lo sabíamos. Pensamos que se lo habrían llevado.
Entonces se armó la de Dios. La policía cree que entre las 7 y las 7:30, 3 hombres armados irrumpieron en el edificio de Brinks en la Avenida Sur. Se encontraban contando el dinero que podría ascender a 10 millones de dólares, preparando las entregas para los bancos de la zona. Yo trabajaba en el Democrat and Chronicle y los beepers de todo el mundo, que es lo que había entonces, empezaron a pitar. La policía rodeó el lugar. Llegó la policía de Rochester, llegó el FBI, todos estaban allí. Unos enmascarados han aparecido y se han llevado 7 millones de dólares. La primera vez que oí hablar del caso fue en las noticias. Dijeron que habían entrado, que no se les pudo identificar porque llevaban máscaras, pasamontañas, solo se les veían los ojos. Les cubrieron a todos la cabeza con bolsas, metieron el dinero en una furgoneta y se fueron. Había una grabadora VHS que se conectaba a las cámaras de seguridad. Habría captado el momento del robo, pero cuando la policía llegó, se dio cuenta de que la habían desconectado. Le dábamos muchas vueltas a la cabeza sobre quién podría estar implicado en algo de esa magnitud. Tenía que haber estado bien pensado y planificado. Si roban 7 millones de dólares en un atraco, lo que quieres es resolver ese caso. Sería algo grande, sería todo un orgullo. Fuentes de News 13 han sabido que un trabajador está en paradero desconocido, pero la policía no ha querido confirmarlo, ni tampoco que estén buscando una furgoneta de color claro. 2 horas después del robo. Llamaron a la policía desde lo que era entonces el restaurante Brook House en la calle West Ridge. Un hombre había entrado allí y les había dicho que era la víctima de un atraco que se había producido aquel mismo día. Se trataba de Thomas O'Connor, un agente de policía retirado de Rochester. Tenían que interrogar a Tom O'Connor aunque fuera un policía retirado, era uno de los guardias. Lo habían secuestrado, querían saber su historia. Resultó ser un poco problemático. Tom no quiso hacer ninguna declaración y dijo que le dolía el pecho. Llegué a la vez que la ambulancia. Acababan de tumbar a Tom en la camilla y le estaban subiendo a la ambulancia. No me dijo nada. Pero el hecho de que lo dejaran en un bar y que, de hecho, conociera al camarero era un poco raro. ¿No cree que haya estado involucrado en el robo? No tengo ni idea. Que nosotros sepamos es una víctima más. Uno de los policías pudo hablar con él de camino al hospital aquella noche. Y Tom le dijo que se lo habían llevado en un camión de mudanzas. Y dijeron, un momento, esto no concuerda con las pruebas que tenemos. Teníamos fotografías de las huellas de los neumáticos que habían quedado en el depósito. Uno de los investigadores había dicho, tras analizar las huellas, que había utilizado un monovolumen. Y quedó bastante claro que lo que Tom describió era una furgoneta y no un camión. Normalmente los robos de vehículos blindados se realizan con la ayuda de un contacto de dentro. Nos preguntábamos por qué se lo habían llevado, por qué no lo habían atado como a nosotros y por qué no me llevaron a mí o a Milt o a todos nosotros. Es imposible que Tom O'Connor hubiera sido una víctima en aquel robo. Días después, la policía recreó el robo en el depósito basándose en lo que les habían dicho los guardias. Míralo en la cámara. ¿Cuánto quieres? Habla de la seguridad. Y cogieron a policías que eran actores y les dieron papeles. Milt, vas a necesitar más bolsas, ya te las traigo yo. Tenían policías enmascarados simulando el robo. ¡Arriba las manos! Y policías simulando ser los guardias inmovilizados. Cierra los ojos, arriba las manos. Y si la policía viene, será mejor que midas tus palabras o serás hombre muerto. Si la recreación probó algo, fue que es verdad que la realidad supera la ficción, porque a nadie se le ocurriría inventarse algo así. Así se veían las instalaciones de Brinks en Rochester en las horas posteriores al atraco. Y así se veía por dentro.
La policía sospecha que solo alguien que trabajara en Brinks sabría usar el sistema de videovigilancia. Pero cuando la policía llegó se lo encontraron desconectado y la cinta del interior había desaparecido. Cuando me enteré de que Tom O'Connor estaba implicado en ese caso, lo primero que pensé es que nunca iban a resolverlo. El expolicía. La primera vez que me encontré con Tom O'Connor, me acababa de estrenar como asistente del fiscal de distrito. Era el primer caso que tenía que presentar ante el gran jurado y una de las personas llamadas a declarar era el detective Thomas O'Connor. No lo conocía de nada y estoy seguro de que él no me conocía a mí. Así que le dije, ¿es usted el detective O'Connor? Y él me dijo, sí, soy yo. ¿Qué quiere que diga? Y yo le dije, ¿qué quiere decir? Así no funciona. Yo no le puedo decir lo que tiene que decir. Usted es quien tiene que decirme lo que ha hecho. Y dijo, solo te estoy vacilando. Tom había trabajado 20 años en la policía, sabía manejar un arma y por eso lo querían en Brinks. Tom era una especie de camaleón. Era muy divertido, pero nunca llegabas a conocerlo del todo. Yo pensaba que era un tipo genial. No podía tenerle en cuenta que fuera forofo de los Buffalo Bills. Todos tenemos algún defecto. Cuando yo era un joven patrullero, Tom siempre me pareció una persona extrovertida, alegre, gregaria y divertida. Era el tipo de persona hacia la que solíamos gravitar. Se sentaba a hablar contigo y te contaba cómo había que hacer el trabajo. Tom era un enigma en muchos sentidos. Había gente de la policía que le quería, que confiaba en él, y gente en la policía que nunca habría dejado su cartera cerca de él. Como se solía decir entonces, fue una persona de interés en dos casos separados de homicidio. Uno de ellos era un tipo que tenía una relación sentimental con una mujer que Tommy creía que sentía algo por él. Y apareció muerto de un disparo. Creo que le dispararon en la cabeza y... ¿Podría haberle disparado a alguien más? Hay gente que diría que sí, seguro, pero ¿quién más tenía un motivo para hacerlo? Por ese tipo de cosas siempre tuvo como una nube ensombreciéndole. ¿Qué piensa? ¿Tienen alguna prueba concluyente contra usted? Dentro del departamento, un buen policía es alguien en quien puedes confiar, que no tiene miedo, que no es un cobarde, alguien que conoce el sistema y sabe cómo sortearlo. Las cualidades de un buen criminal son las mismas que las de un buen policía. Había habido un robo en el Brinks y mira por dónde, ¿quién estaba trabajando casualmente en Brinks justo en el momento en que hicieron el atraco? ¿Y quién era la persona a la que, entre comillas, secuestraron los ladrones y luego liberaron precisamente en el bar que solía frecuentar? Tommy O'Connor. Si analizabas el robo, llegabas a la conclusión de que nadie habría ido a robar esa noche al depósito de Brinks a menos que supiera que la puerta iba a estar abierta. Sabía dónde estaban las cámaras de seguridad, sabía dónde estaban las puertas, sabía cómo entrar, sabía cómo salir. Lógicamente, eso es lo que habría hecho si hubiera sido él. Si hubiera sabido cómo era el Brinks y si hubiera trabajado allí de guardia, hubiera podido planear el robo. Lo habría hecho. Inmediatamente después del robo, decidimos someter a los 3 empleados al polígrafo para poder eliminarlos como sospechosos. Nos sometieron al polígrafo y nos interrogaron varias personas. Rick Popowich y Mill Deal superaron el polígrafo. Y quisimos someter a Tom O'Connor al polígrafo, y se negó a hacerlo, e inmediatamente contrató a un abogado. Tiene gracia porque oyes mucho a los policías hablar de los abogados en términos no muy agradables, pero cuando ellos han sido acusados de algún delito, han contratado a los mejores. Seamos lógicos. Teníamos a un detective experimentado que sabía qué preguntas tenía que hacer y qué trampas evitar. Deberían habérselo imaginado.
Era imposible que fuera a decir, ¿sabes qué? Te tengo que decir la verdad. Estoy involucrado en todo esto, ¿vale? Y sé quién más lo está, ¿no? Ah, no. Thomas O'Connor ha asegurado que las instalaciones de la Avenida Sur, donde entraban y salían millones de dólares, no eran una fortaleza. No es más que una caja de zapatos. Cualquiera podría entrar ahí y tirarlo abajo. Y decir que Tom O'Connor tiene que haber sido el contacto de dentro es pasarse de la raya. Descubrimos durante la investigación que la seguridad en el depósito no era muy buena. Los empleados dicen que se puede entrar en la caja fuerte sin que te vean las cámaras de vigilancia, que los empleados dejaban las puertas abiertas y que las cerraduras se podían forzar con tarjetas de crédito. Pedían pizza y dejaban la puerta abierta. Entraban sus novias y dejaban la puerta abierta. Los empleados han asegurado que es tan fácil robar a Brinks que no haría falta ningún contacto. Con la falta de seguridad que tenía aquel edificio, era increíble que no les hubieran robado mucho antes. Aunque la falta de seguridad era evidente, seguían creyendo que alguien tenía que haber sabido que había poca seguridad. Y había gente que seguía sospechando que él era el contacto. Pero según el otro guardia, había más de un asaltante. Así que, ¿quién más estaba implicado? Atención central, unidad llega al destino. Esa misma noche, un agente del FBI les dijo, si creéis que Thomas O'Connor está implicado, y había varios policías que lo creían, deberíais hablar con Sam Millar. El soldado. 5 años antes del robo de Brinks, yo era investigador del territorio internacional. Las autoridades británicas habían notificado al FBI que un individuo llamado Samuel Millar había entrado en el país. Y decidimos que teníamos que localizarlo. Yo lo conocía como Sam Campbell, no como Millar. Y creo que realizó otras operaciones con otros nombres. Creció en las calles de Belfast. Cuando te encontrabas con Sam, era como estar delante del hombre de hielo. No mostraba expresión alguna. Era todo un misterio. Era muy hábil. Pero lo más importante era que formaba parte de un grupo de terroristas muy violentos, el IRA. El IRA. Su nombre es sinónimo de voladuras de puentes, bombas en puestos fronterizos y asaltos a cuarteles del ejército británico. ¡Somos irlandeses! También son una banda de militantes cuya intención declarada es expulsar a los británicos de Irlanda y acabar con la partición. ¡Queremos la libertad! ¡Queremos la libertad! El IRA es el ejército republicano irlandés. Causaron estragos en los años 60, 70 y 80 en Irlanda del Norte. La opinión sobre el IRA está muy dividida. No hay un ejército más disciplinado y honorable que el ejército republicano irlandés. Mataban a policías y mataban a niños, así que yo no diría que eran buenos. Algunos piensan que son unos lunáticos. Yo los considero el equivalente irlandés de la mafia. Otros creen que es lo mejor que tiene Irlanda, unos patriotas. El héroe de una persona puede ser un terrorista para otra. Sam tuvo una infancia muy dura que lo llevó por la senda de los cómics. Como vivía en un hogar problemático y en un vecindario que era un infierno, creo que los cómics se convirtieron para él en una vía de escape. Y él se creía un libertador que luchaba por una causa justa y honesta. Cuando era adolescente se arrimó a los círculos del IRA. Y al cabo de poco tiempo le arrestaron junto con otros con una furgoneta que transportaba armas y 13 kilos de explosivos. Sam acabó cumpliendo 8 años en Long Kesh. Y Long Kesh se había convertido en una de las prisiones más brutales que uno se pueda imaginar. Le dieron palizas, lo trataron brutalmente. Y esto no les hacía rechazar de repente al IRA. Al contrario, les hacía reafirmarse en sus creencias, las calcificaban.
Los presos, para no volverse locos, se contaban historias. Y Sam les contaba las historias de los cómics. Entretenía a sus compañeros de prisión con historias de superhéroes y de lo que harían y de lo que podrían lograr. Y era casi una manera de decir, podemos ser como ellos. Cuando Sam salió del Cache, Belfast ya no tenía nada que ofrecerle. Hay que entender que era su nombre marcado. Así que lo mejor para la gente como Sam era marcharse. En Rochester ha habido desde siempre una comunidad irlandesa muy dinámica. Casi toda la estructura política de Rochester y en todo el condado era irlandesa. Dentro de esa comunidad irlandesa había gente que era muy pro-IRA. Algunos eran abogados y algunos policías. Había personas de la comunidad irlandesa que ayudaban a otras que venían al país y que tenían problemas parecidos a los de Millar. Por sus actividades delictivas no se les permitía entrar a los Estados Unidos, por lo que les ayudaban a entrar ilegalmente al país. Cuando descubrí que estaba aquí, inicié una investigación. Lo quería fuera del país. No quería que propagara ese tipo de maldad en este país. Averigüé que estaba en Rochester y fui al apartamento donde vivía. Yo iba armado y preparado para detenerlo si lo encontraba. No encontré a nadie en el apartamento, pero en la cocina había un cazo de agua que todavía estaba templada. Al parecer, le habían avisado de alguna manera de que habíamos conseguido la dirección y se había largado. Encontré su contrato de alquiler y allí ponía que trabajaba para una empresa de electricidad que se llamaba McGee Electric. Tenía referencias y la más significativa era de un tal Thomas O'Connor. Con toda la información que pude encontrar, concluí que Sam Millar lo había introducido en Rochester Thomas O'Connor. Traté de encontrar a Millar, pero a partir de aquel momento no pude localizarlo. La siguiente vez que oí los nombres de alguno de esos individuos fue aquella noche, en el depósito de Brinks, en Rochester, donde me dijeron que el guardia de seguridad que habían tomado como rehén era Thomas O'Connor. Con $7,4 millones desaparecidos, era muy probable que ese dinero pudiera acabar de alguna forma en manos del IRA. Los dos tipos del depósito a los que ataron dijeron que el tipo de la pistola tenía un acento muy raro. Pensamos que si Tom O'Connor era el contacto de dentro, el acento era probablemente irlandés, lo que significaba que el otro tipo era probablemente Sam Millar. Tenía 2 hijos y solicitamos al distrito escolar cualquier registro que tuvieran de la hija de Sam Millar. Y descubrimos que habían enviado una transcripción a una escuela en Queens. Entonces empezaron a vigilar a Sam. Llevaba a los niños a la escuela, iba a la lavandería, ese tipo de cosas. Pero lo que empezó a hacer sospechar a los agentes fue que Sam no parecía tener ningún empleo remunerado. Así que se preguntaban, ¿de qué vive? ¿Qué pasa aquí? Sabíamos que Sam Millar tenía una camioneta azul. Los agentes se dieron cuenta unas semanas más tarde de que la camioneta llevaba neumáticos nuevos. Durante uno de los seguimientos, vieron a Millar detenerse en un descampado, tirar 2 neumáticos de la parte trasera de la camioneta y largarse. El FBI dijo, podrían ser una prueba, y se llevaron los neumáticos, y resultaron ser muy similares a los neumáticos que encontramos en Brinks. Vimos que empezó a comprar giros postales con fajos de billetes de $20. Y hay que tener en cuenta que 5 de los 7 millones estaban en billetes de $20. Y lo estuvieron siguiendo durante semanas y semanas, esperando que hiciera algo que realmente revelara que él tenía el dinero. Y entonces todo se detuvo porque ocurrió el primer atentado al World Trade Center en Nueva York.
6 semanas después del robo. Todas las unidades del FBI y de la policía tuvieron que responder a esa emergencia. Así que el dispositivo de vigilancia de Sam Millar quedó en suspenso. No teníamos ni idea de lo que estaba haciendo ni a dónde iba. Nos preocupaba que hicieran algo con el dinero. Y que si dejábamos de vigilar a Sam Millar, el dinero podría desaparecer. Queens, Nueva York, julio de 1993, 6 meses después del robo. Así que cuando lo retomaron, la situación era algo diferente. Sí, Sam seguía en el mismo apartamento y su hija iba a la misma escuela, pero luego se iba conduciendo hasta una tienda de cómics, lo cual dejó a los investigadores descolocados. En la tienda vendían unos cómics originales que te habrían hecho salivar. Era Sammy Millar. ¿Cómo iba a tener una tienda de cómics? ¿De dónde había sacado el dinero para abrirla? Y por otra parte, iba hasta la tienda de cómics en un Ford Explorer nuevo, que no es un coche precisamente barato. Así que otra vez estaba dejando claro que tenía acceso a algún tipo de dinero. El jefe de la vigilancia dijo, esto es una tontería. Yo digo que nos lo llevemos. Voy a interrogar a ese tipo. Hacedme caso, voy a hacer que me cuenten lo que pasó. Y yo le dije, para nada. En cuanto sepa que lo estamos vigilando, se acabó el asunto. ¡Se acabó el asunto! Aquel tipo no era ningún estúpido, número 1. Y número 2, estuvo 8 o 10 años encerrado en una prisión brutal, donde básicamente lo torturaron. ¿Crees que vas a convencerlo para que hable? ¡Oh, Dios mío! ¡Un tipo del FBI! ¡Oh, sí! ¡Fui yo! Y también Tommy O'Connor. Lo vas a arruinar todo. No tienes ni idea de lo que hablas. Solo eres un abogadillo de Rochester. ¿Qué sabrás tú? Bueno, pues esto es lo que sé. Lo que sé es que esa idea que tú tienes es estúpida. Eso es lo que sé. Después de eso, lo vieron entrar en un apartamento de la Primera Avenida. Cuando lo vigilábamos, nos enteramos a qué piso iba e inmediatamente instalamos cámaras en aquella planta. Entonces, por supuesto, acabaron descubriendo que se estaba reuniendo con el padre Maloney. Un segundo, ¿pero qué tiene que ver él con esto? ¡Santo Dios! No teníamos ni idea de quién era el padre Patrick Maloney. No daba crédito, pensando en que el robo era ya una locura. Pero es que la historia se estaba volviendo súper rara. Si alguna vez quieres ocultar algo a tu hijo, o a tu mujer, o a tu marido, o a cualquier otra persona, ocúltalo delante de sus narices. Nunca pensarán que lo vas a dejar ahí. El sacerdote. Cuando pienso en el padre Patrick Maloney, pienso en un hombrecillo encantador que no se ajusta para nada a la imagen que tienes de un sacerdote irlandés. Sin embargo, el gusto que tiene por la cámara me dice que el padre Patrick Maloney es un hombre muy inteligente y que esconde mucha astucia. Me gusta provocar un poco. No tanto para, bueno, sí, irritarlos, porque les hace falta, pero para provocarles, para que piensen. Decir que mi pensamiento es radical es un poco exagerado. Vine a este país con la intención de continuar mis estudios. Pero la pobreza que encontré en Estados Unidos me pareció increíble. Esta era la tierra de la abundancia, la tierra de la libertad. ¿Cómo podía haber tanta pobreza? Oficialmente comenzamos en 1957 y lo llamamos Servicios para la Juventud Bonitas, que en latín significa bondad. El padre Pat luchaba por los pobres y los marginados del Lower East Side y por la gente en la periferia a la que muchas veces se ignoraba. Luchó con uñas y dientes por esa gente.
El asunto es que la gente decía, mirad a esos chicos malotes, a esos ladronzuelos. Pero para mí, no estaban robando, estaban cogiendo lo que los explotadores les habían quitado. El padre Patrick Maloney era una especie de charlatán, por así decirlo. Creo que siempre andaba con algún chanchullo. El padre Pat llevaba mucho tiempo apoyando a Al-Ira. No era algo que ocultara. El padre Maloney venía a Rochester de vez en cuando y le conocían bien en esos círculos, digámoslo así. El padre Pat estaba estrechamente relacionado con Al-Ira porque su padre fue parte de la organización en sus comienzos. Y de hecho estuvo en la cárcel. Mi padre era un ladrón de bancos, robó un banco cuando era joven. Pero antes quisiera decir que yo nunca pertenecí oficialmente a ninguna organización, incluyendo Al-Ira o cualquier otra. Filosóficamente apoyaba el trabajo de varias de las organizaciones porque creía en sus principios y sus ideales. Así que no me arrepiento de haber dado cobijo a alguno de los rebeldes irlandeses que estaban huidos. Eran miembros de lo que se llamaba el Ejército Republicano Irlandés. Y así es como Sam Millar apareció en mi vida. Todo lo que me dijeron fue que Sam era uno de esos chicos y que había estado preso en el Kesh. Después de salir de la cárcel, Sam Millar fue a Nueva York y se introdujo en los círculos que operaban los casinos ilegales. El Sam que yo conocí era un hombre decente y muy trabajador, un buen padre para sus hijos, pero era un hombre muy frío y misterioso. ¿Cómo no iba a serlo? Cuando vives en la clandestinidad, tienes que ser muy cuidadoso. En una ocasión, los que le vigilaban vieron a Millar meter unas bolsas de deporte en su coche y luego irse a Manhattan desde Queens. Y el operativo lo siguió hasta un apartamento de Manhattan. Las bolsas estaban tan llenas de dinero que se podía adivinar el contorno de los fajos de billetes a través del nylon. Lo siguiente que vieron, porque tenían al padre Pat vigilado, es que fue a su apartamento. Y llevaban una cosa. El FBI dijo, eso es una contadora de billetes. Te apuesto a que es una contadora de billetes. Las he visto un montón de veces. Inmediatamente pensamos que si iban a contar el dinero era probablemente porque iban a moverlo. ¿A dónde? No lo sabíamos. Al principio consiguieron lo que se conoce como una orden de registro sneak and peek. Entras, miras, pero no coges nada. Pero ves si vas por el camino correcto. Así que entraron. Y mira por dónde. Estamos en el complejo de apartamentos. Ahí estaba el dinero. Por lo menos mucho dinero. Dentro de este armario hay bolsas de deporte en la balda de arriba que contienen divisas estadounidenses. Un contenedor debajo lleno de divisas estadounidenses y esas maletas de ahí. En julio del 93, Sam me dijo, me encantaría comprar un buen coche. Y me dijo, ya sabes que yo no puedo comprar un coche a mi nombre. Sé que tienes contactos en el banco. ¿Me podrías ayudar a conseguir el coche? Y le dije, ¿por qué no? Lo he hecho por otros, así que lo haré por ti. Y fuimos y compramos un Ford Explorer del 93. Tuve que dar una entrada de $500 y pedir un crédito de más de $20,000. Pero esos sinvergüenzas, esos despiadados malnacidos, ¿qué hicieron? Salieron en el periódico diciendo, oh, ese cura que va de pobre en el Village se ha comprado un Ford Explorer con $20,000 en efectivo, en billetes de $20. ¡Mentira! Una mentira del FBI. Que yo sepa, usaron esa mentira, ese perjurio, para conseguir una orden de registro en una de mis casas refugio en Stuyvesant Town. ¿Qué encontraron allí? Más de $2 millones en billetes de $20.
Acabamos de llegar a la propiedad. Después de eso, conseguimos una orden de registro para la tienda de cómics. Vamos a dejar que Patrick nos acompañe de nuevo aquí. Se pueden ver los billetes a través de la bolsa roja. Lo que encontraron fue lo que cerró el caso. Billetes sin usar, con el número de serie del depósito de robos de Brinks y la Reserva Federal. Y entonces ya podían conectar a Sam y al padre Pat con el dinero robado. Creo que eran probablemente las 2 de la mañana. Descolgué el teléfono. Todo lo que recuerdo es una voz que me dijo, «Charlie», y dije, «Sí». ¿Adivina qué? El dinero coincide. En cuanto dijeron que el dinero coincidía, supe que íbamos a arrestar al menos a 3 personas. El 12 de noviembre de 1993, me acuerdo perfectamente, bajé las escaleras y según salía por la puerta me encontré una ametralladora y un arma apuntándome. «Ponga las manos encima de la cabeza». Y pensé, ¿qué es esto? ¿El desembarco de Normandía? ¿Qué está pasando? Y me dijeron, «Estás detenido por el robo al Brinks». Y dije, ¿el qué? Y dije, bueno, qué alivio. Dije, el robo al Brinks, ni siquiera he oído hablar de él. La policía entró en Bonitas House y registró el lugar. Esta es la sala junto a la oficina del padre Pat Maloney. No es que el lugar fuera una ruina, pero no había cosas como para decir, esta es la casa de alguien que se ha llevado millones de dólares. Pero sí que encontraron en diferentes lugares, incluyendo en una caja fuerte que había en la casa, un total de $180,000 en efectivo. Pero a diferencia del dinero encontrado en el apartamento, los números de serie no coincidían con los del dinero de Brinks. Tienen ante ustedes más de 160 kilos de divisas estadounidenses que fueron incautadas anoche y que están conectadas al robo de $7,4 millones de las instalaciones Brinks, ocurrido el 5 de enero de 1993. La cantidad total que consiguieron recuperar en Nueva York fue de unos $2,2 millones. Y no hay que ser un genio de las matemáticas para saber que faltaban 5 millones. 10 meses después del robo. Durante ese mismo tiempo habían estado vigilando en Rochester a Tom O'Connor. No habían querido arrestar a Tommy O'Connor antes porque pensaban que habría avisado a la gente de Nueva York. Y cuando Tom por fin llegó a su casa, se metió y de repente llegaron en plan el 7º de caballería. Luces de la policía, no sé cuántos fueron, puede que 20 o 30, vete a saber. Se pasaron un montón, pero fueron a su casa, llamaron a la puerta, tocaron el timbre y se apagaron las luces. Tom se había asomado, había visto a la policía, no era tonto, así que no respondió, no iba a abrir la puerta. Entonces empezaron a preocuparse por varias razones. No querían que nadie de la policía acabara herido, sí, pero también les preocupaba que se hiciera daño a sí mismo. Así que uno de los agentes dijo, «Que le llame Charlie». Y me quedé mirándole y le dije, «¿Quieres que yo le llame?». Y respondió en plan súper sarcástico, «Bueno, ¿es tu amigo?». Ah, ya entiendo. Ahora todos os cambiáis al otro lado. Así que cogí el teléfono y dije, «Tom, soy Charlie Pilato». «Oh, Charlie. Ay, Dios mío, esto es terrible, es tremendo. Están todos aquí fuera, Charlie. Esto es un horror». Me daba pena. Entonces me dijo, «De acuerdo, Charlie, voy a abrir la puerta». Entonces, desde el teléfono oí, «Está abriendo la puerta. Tiene las manos en alto. Vale, vas a arrestarlo, pero no hace falta humillarlo. Vale, mételo en el coche y llévatelo a comisaría». Así fue el arresto de Tommy O'Connor. Acusamos a Sam Millar y al padre Patrick Maloney de estar en posesión del dinero del robo. Y acusamos a Tom O'Connor del robo. Siempre me pregunté cómo pudieron acusar a Tom. ¿Dónde estaban las pruebas?
Aparte del hecho de que estuvo en la camioneta y lo dejaron en su bar favorito, ¿dónde estaban las pruebas para acusar a alguien de un robo a mano armada? ¿Había pruebas forenses claras de que Tom O'Connor había robado el depósito? No. Pero sí suficientes pruebas circunstanciales, ya sea por la camioneta, porque no se quiso someter al polígrafo y por ser amigo de Sam Millar. Así que si juntas A, B y C, ¿se podía inferir que lo había hecho? Sí. Nos vimos obligados a hacer los arrestos basándonos en el hecho de que se estaban preparando para mover el dinero. Habían arrestado a esos tres tipos. Parecía un chiste. Un sacerdote entra en un bar con un policía y un miembro del IRA. A nadie se le ocurriría inventarse algo así. Cuando nos llevaban al juzgado en Forty Square, adivina lo que pasó. Hubo un apagón en todo Manhattan. Todo el Bajo Manhattan se quedó a oscuras. Nunca lo olvidaré. Y un tipo dijo, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya te digo yo lo que está pasando, le dije. Está escrito, no toquéis a los ungidos del Señor. Y le dije, yo te perdonaré, pero Dios no. Cuando los arrestaron, todos los listillos de la oficina del fiscal de los Estados Unidos estaban exultantes porque sabían que toda la prensa estaría allí. Padre, ¿va a hacer una huelga de hambre? Por supuesto. A, por la cantidad de dinero que habían robado. B, porque había un sacerdote implicado. Y C, porque había una conexión con el IRA. Aquello fue un circo. Esto es una parte de los 7,4 millones de dólares que robaron a Brinks el pasado enero. Creen que por fin han dado con los sospechosos. Todavía no se sabe dónde ha ido el resto del dinero. Solo se han recuperado 2 millones. Documentos federales han revelado que O'Connor ayudó a introducir ilegalmente en el país a un irlandés, Samuel Millar. Thomas O'Connor y otras 2 personas han participado de forma activa con Noreit, pero no han revelado si parte del dinero robado está relacionado con Irlanda del Norte. Noreit era una organización que tenía divisiones por todo el país, y en especial en el noreste, donde existían grupos irlandeses que estaban intentando ayudar a los de Irlanda del Norte. De cara al exterior, era una organización que recaudaba fondos para ayudar a personas cuyos padres o hermanos o madres o hermanas estaban en la cárcel en Irlanda del Norte y necesitaban ayuda. Eso hacían, y reunirse para quejarse de lo malos que eran los ingleses, y luego cantar canciones irlandesas. Si has oído una canción irlandesa, las has oído todas. Las autoridades dijeron, bueno, esto va más allá. Dijeron que Noreit utilizaba parte de ese dinero para comprar armas, bombas, etcétera, para el IRA. Tom O'Connor estaba muy involucrado con la división local de Noreit. Había jueces, abogados, una serie de personas con profesiones de peso que estaban muy involucradas. En aquel momento yo era el presidente de Noreit. Y supongo que se había extendido el rumor de que nuestros fondos iban a parar al IRA. Mi banco me notificó que el gobierno federal había intervenido mis cuentas. Se especuló mucho sobre dónde podía estar el dinero. Sabíamos que había gente en el equipo de la defensa que tenían lazos con todas esas personas. Podía haberlo tenido gente de aquí. Y Charlie Pilato me dijo, somos amigos, pero no podemos mezclar nuestra amistad en esto. Este es un caso muy serio. Va a ser un proceso elevado a la enésima potencia. Y por eso le dije, vale, Charlie, solo quiero que sepas que puede que encuentres tu nombre en nuestra lista de socios. Pasé una temporada en la que tuve mucha relación con un montón de irlandeses. Y algunos de ellos formaban parte de Noreit. Para entonces, la situación me había sobrepasado y dije, hasta aquí he llegado, me salgo del caso, no voy a formar parte de esto. Los del FBI pensaron que yo estaba en connivencia con los irlandeses, y los irlandeses no me lo dijeron, pero probablemente pensaban que yo estaba en connivencia con el FBI. Y dije, tenía que haber dejado esto antes. Me disculpo por ello, pero lo dejo. Y me dijeron, bueno, necesitaremos una carta de renuncia.
Vale. Yo renuncio. Toma. Aquí tienes. Sabía que no tenían nada contra mí. Yo no sabía nada. No se puede sacar agua de una piedra. Ha sido todo un montaje. Como dijo el fiscal, es un rompecabezas. Un rompecabezas, sí, pero me temo que la caja tiene la tapa equivocada. Fijaron la fianza en $1 millón y el juez dijo, haría falta un milagro para conseguir esa cantidad de dinero. Y yo le dije, señoría, trabajo en el negocio de los milagros. Y pocos días más tarde ocurrió el milagro. ¡Entregado en nombre de los irlandeses! Recaudaron $1,25 millones. Al fiscal casi le da un ataque al corazón. El juez casi se cae del banquillo. Más de 14 personas de todas las condiciones reunieron ese dinero. Creo que el padre Maloney ha hecho mucho para mucha gente. En ciertos círculos de Nueva York se le considera un héroe. Pero yo creo que no lo es. Hawkins era... ¡ay, Dios! Un mezquino agente del FBI muy especial. Sabes que todos son especiales, ¿no? Así que, si todos son especiales, ninguno es especial. Pero a todos les llaman agentes especiales. Así que el agente especial Hawkins estaba en una situación terrible. Me daba muchísima pena porque uno de los mayores robos del país había ocurrido a las puertas de su casa y no tenía ninguna prueba para acusar a nadie. Lo que creo, de verdad, es que hubo un mínimo de 4 personas involucradas en el robo. O'Connor, Sam Millar y otros 2 hombres. Cierra los ojos, arriba las manos. Entonces, ¿quién más estuvo involucrado? El boxeador. Ronnie era un exboxeador de peso ligero o peso welter. Y el británico irlandés más fascinante y encantador que puedas conocer. Creo que fue en el Madison Square Garden y oí al anunciador del ring diciendo: y luchando en la esquina azul y oriundo de Liverpool, Inglaterra, tenemos a el terror de Liverpool, Ronnie Gibbons. Ronnie solía venir a mi parque de bomberos y entrenaba en el gimnasio del parque. Y un día le dio al saco tan fuerte que lo partió por la mitad. Era un saco de lona pesado, y varios de los bomberos entraron y se quedaron mirando la mitad del saco en el suelo. Fue una locura. Ronnie había nacido en Liverpool, pero no había que tenérselo en cuenta. Era irlandés de pura cepa. Y tenía una mente de un intelecto superior. Era probablemente el malote más leído que he conocido en mi vida. ¿Con cuántos tíos podrías ponerte a discutir sobre Marco Aurelio en un bar de Nueva York? Creo que como cualquier boxeador, Ronnie se veía a sí mismo como el campeón mundial de peso medio. Su sueño fue, voy a ir allí, voy a ser un boxeador de éxito y voy a ganar mucho dinero. Cada uno de estos tíos que están en esas taquillas de ahí, a todos les hubiera gustado tener lo que tuvo Ronnie, pero de repente Ronnie empezó a tener una mala racha tras otra. Admiro la perfección. Siento una gran admiración por la perfección auténtica, y él era el perfecto. No lo llamaría un estafador, ni siquiera un criminal. Era un personaje pintoresco que tenía muchas formas de ganarse la vida. Al principio de su carrera, ganaba las peleas con facilidad. Pero si pierdes un par de ellas, tu carrera se va al garete. Que yo recuerde, creo que Ronnie Gibbons participó en 21 peleas y creo que perdió 4 y una empató. Le vi a Ronnie en el gimnasio una semana después de su primera derrota y en aquel momento hablaba con mucha labia y sonreía y parecía ser el mismo Ronnie de siempre y dijo: ¿a veces pasa? Sí, Ronnie, a veces pasa. Volverás a ganar, pero
Creo que en su cabeza se dio cuenta de que ahora podían pegarle y hacerle daño, noquearle, sentir las piernas negándose a cooperar, que le podían parar, dejarle cao, que era un ser humano, a fin de cuentas. Lo que yo le conocía, no me pareció que se comiera mucho el coco con aquello. Simplemente fue a por lo siguiente que tenía a la vista. Después de que su carrera como luchador terminara, acabó gravitando hacia los bajos fondos. Cuando su carrera como boxeador empezó a naufragar, y evidentemente el dinero no era el mismo si peleabas de telonero en los cuadriláteros importantes, siguió entrenando, siguió yendo al gimnasio. Y uno de los mafiosos locales, Johnny Mack, vio cómo golpeaba el saco a una velocidad increíble. Y le vio todo musculoso, parecía una roca. Y creo que Johnny Mack se acercó a él y le habló de los casinos. Se podía ganar dinero con ellos. Una cosa muy importante para todos ellos es que él había trabajado para, si es que existía, la mafia irlandesa, Big Mac. Ya no me acuerdo de su nombre, trabajaba con ellos en los casinos. Johnny Mack conoció a Ronnie en el Royal Athletic Club y le pidió que fuera a trabajar para él en el casino. Creo que al principio como matón, pero resultó que Ronnie era bueno dirigiendo el lugar, así que acabó contratándolo como encargado. Me hubiese gustado haber estado en su vida cuando dirigía aquellos casinos, porque era de los que invitaba a todo el mundo. Era un boxeador astuto con el dinero y sabía hacer números. Así acabó ascendiendo en esa especie de escalafón administrativo en aquellos casinos ilegales. Ronnie dirigía el casino. Cobraba el dinero, hacía las entregas. A mí me consiguió trabajo allí. Le consiguió trabajo a su prima Irene. Quería que todos pudiéramos sacar tajada. Una de las primeras propiedades que compraron estaba entre la calle 18 y la Primera Avenida. Era una casita estilo brownstone, preciosa, y la convertimos en un casino de 5 estrellas. Trajeron todas las mesas y las fichas de Las Vegas. Las limusinas recogían a todos los clientes. Fue la mejor época de mi vida. Recuerdo que me invitaron a uno de ellos. Vi las mesas de las ruletas y fichas alineadas de todos los colores. Y unas cantidades enormes de dinero. Millones, ya te digo. Yo pensaba, Dios mío, si alguien quisiera robar algún sitio, ¿no sería este el mejor lugar? El casino ilegal es un delito sin víctimas. Al único al que le dan la bofetada es al gobierno. ¿Y sabes qué? Que les den. Era una locura. Era como estar en la cima del mundo. Como si nada ni nadie pudiera tocarte. No sé si me estaré incriminando, pero solíamos hacer entregas de entre $250,000 y $500,000 por noche. Todas las noches. Cuando Ronnie estaba en la cima del mundo, ayudaba a todos y a cualquiera que necesitara un trabajo. Y contrató a muchos irlandeses. Yo los despedía porque llegaban borrachos y él los volvía a contratar. Yo le decía, ¿cómo esperas que dirija este club con estos tipos? Están todos borrachos. Ah, son buenos chicos, no lo hacen con malicia. No sé con quién hablaría, pero empezaron a venir chicos que llegaban de Irlanda. Y los alojaba en apartamentos de Jackson Heights y les conseguía trabajos. Uno de ellos era Sam Millar. Y recuerdo que le dije a mi hermano, hay algo de ese tipo que me da mala espina. Le dije, no me mira a los ojos. Cuando hablo con él, desvía la mirada. Rita, la hermana de Ronnie, me dijo que él ganaba muchísimo dinero. Así que no sé cómo pudo desaparecer todo en tan poco tiempo, pero desapareció todo. No tenía nada. Y de repente empezó a hablar sobre el IRA
y a recaudar fondos para el IRA. Y decía, sí, tenemos que ayudar a los chicos, tenemos que enviar dinero a casa, tenemos que ayudarlos a luchar contra los ingleses. Nosotros nacimos en Liverpool. No era nuestra lucha, pero Ronnie, de alguna forma, acabó metido en aquello. Por aquella época, empezó a tener problemas con su pareja y nuestro padre murió. Y él entró en una gran depresión. Al final, cerramos todo. Y entonces la chica con la que estaba le dejó. El único problema que tenía Ronnie en su vida en aquel momento era con el régimen de visitas de su hija, Jolie. Era lo único que realmente le importaba. No bebía, no tomaba drogas, solo quería poder ver a su hija. Pero acabó peleándose por ella en los juzgados. Los abogados no son gratis, así que Ronnie se encontró necesitando un dinero que no tenía. Puedes quitarle a alguien su carrera, pero no le quites a sus hijos. No puedes hacerle eso. Creo que eso destruiría al tío más duro del mundo. Creo que eso destruiría al más duro de todos los tíos duros. Él hubiera dado todo lo que tenía, pero no le quedaba nada. Y las opciones que tenía eran limitadas. Creo que Ronnie sabía que podía ganar dinero. Pero no estoy seguro de que se sintiera muy cómodo ganándolo de esa manera. Me llamó y me dijo, Sam Millar se ha puesto en contacto conmigo y me ha hablado de un tal Tom O'Connor que trabaja de guardia en el Brinks de Rochester. Y me dijo que quería robar el Brinks y que querían que él se uniera al grupo. Puedo decirte que estuvieron planificando el atraco al Brinks durante un periodo de 2 años. Durante esos 2 años estuvieron, como se suele decir, tanteando el terreno. Iban allí y hacían un diagnóstico de la situación. Yo le decía, no, Ronnie, ese no eres tú. Tú no eres así. Y él me decía, tengo que conseguir dinero. Tengo que pagar a los abogados. ¿No lo entiendes? No me estás escuchando. Conocíamos a muchos gángsters, conocíamos a muchos criminales, pero no participábamos en nada. Y entonces, lo que pasó es que, cuando iban de camino hacia el Brinks, Ronnie se enteró de que llevaban armas. Ronnie dijo, ¿para qué necesitáis esas armas? Pensaba que solo ibas a abrirnos la puerta y dejarnos entrar. Ronnie me dijo que fue donde Tom O'Connor y le preguntó, ¿qué pasa si a uno de los trabajadores le da por hacerse el valiente o trata de convertirse en un héroe? Y ellos dijeron, pues lo matamos. Robar dinero de un almacén es una cosa, pero matar a alguien es otra. Por eso Ronnie se echó atrás en todo aquel asunto. Y por supuesto le llamaron cobarde y más cosas, pero no era un cobarde, simplemente no era lo suficientemente malo o despiadado. Semanas más tarde, estaba sentado en mi escritorio en el Bajo Manhattan como comisionado en Nueva York y sonó el intercomunicador. Comisionado, hay un tipo fuera que dice que es un exboxeador y que quiere verle y dice que se llama Ronnie Gibbons. Ronnie me dijo, quiero volver al ring. Ronnie Gibbons era la persona más desesperada por pelear que había entrado en mi oficina. Así que Ronnie consiguió otra pelea. Pensé que era una locura. Iba a pelear con alguien que era un buen contrincante y mucho más joven que él. 12 de noviembre de 1993. Tenía 40 años. Y su cabeza estaba expidiendo cheques que sus manos no podían cobrar. Puede que hubiese querido hacer dinero fácil. Pero aquel dinero no fue tan fácil. A Ronnie Gibbons lo machacaron. Esa noche terminó con el árbitro Arthur Mercante deteniendo el combate por nocaut técnico. Entré en el vestuario
y estaba sentado en su taburete. Ya lo había visto llorar antes, pero no así. Sollozaba. Ronnie salió. Y mira por dónde, justo esa misma noche se habían producido los arrestos en Nueva York por el atraco. Él no sabía que lo había hecho Sam hasta ese día, cuando vio que lo habían arrestado. Y supo que Sam se había llevado los millones, y pensaba que algo de ese dinero le correspondía a él. Ronnie sabía que 5 de los millones seguían desaparecidos y se sintió engañado, excluido de todo. Así que Ronnie, en cierto modo, lo noquearon 2 veces aquella noche. Octubre de 1994. Comienza el juicio por el robo de Brinks. Se pensaba, atendiendo las características de los sospechosos, que tal vez había sido un crimen respaldado por el IRA. Pero cuando llegó el día del juicio, no pudieron encontrar pruebas suficientes de que el IRA había tenido algo que ver en este juicio. Por lo tanto, el juez decidió que el IRA no entraría en el juicio, porque mencionar al IRA condicionaría al jurado en detrimento de los acusados. Durante el juicio, la defensa del padre Pat se basó en que él ignoraba que aquel dinero provenía del robo de Brinks. Lo que pasó es que Sam Millar me había pedido prestado el apartamento y yo entré un día para ver si Sam estaba allí. Y entré en el dormitorio y había en una esquina unas cajas, 1 o 2 bolsas de deportes y dinero por todas partes. Miré y Sam estaba contando. Le dije, Sam, ¿qué narices es esto? Ah, no te preocupes, me dijo, no estará aquí mucho tiempo. Supuse que o se lo había robado a la mafia o a las personas para las que trabajaba. Yo no sabía nada del robo del Brinks, solo sabía que yo era inocente. La defensa sostiene que se le está culpando por asociación, pero eso lo decidirá el jurado. En la mayoría de los casos en los que he trabajado es muy raro que los acusados suban al estrado. Los abogados no quieren poner a sus clientes en el estrado porque nunca se sabe cómo van a reaccionar durante el interrogatorio. Pero Tom O'Connor, que era un detective curtido, testificó durante el juicio. Estos testigos no creo que estén diciendo nada que demuestre que Tom O'Connor fuera el contacto de dentro. Yo no veo cómo ha podido ser acusado de ser un ladrón. Él era un rehén. Así que, aunque sospechaban que Tom había sido el contacto de dentro, no tenían ninguna prueba sólida ni dinero en su poder que coincidiera con el dinero robado en el Brinks. La defensa asegura que era tan fácil robar en el Brinks que no habría hecho falta un contacto. El lugar era como un colador. Cualquiera podía entrar allí, como hemos demostrado. Las deliberaciones duraron varios días. El jurado se fue a casa para el Día de Acción de Gracias y luego volvieron. Al final condenaron al padre Patrick Maloney por estar en posesión de dinero robado en el depósito de Brinks. El jurado condenó a Sam Millar por lo mismo. El resultado final ha sido un poco sorprendente porque pocos pensaban que el jurado condenaría a un sacerdote. No tenía la menor idea de que me iban a condenar, porque en la apertura del juicio el fiscal dijo, no tenemos ninguna prueba sólida, no tenemos ninguna prueba real, solo circunstanciales. Una canción irlandesa dice, una gorra de prisionero es la corona que con más orgullo lleva un irlandés. Y luego estaba Tom, que era el único al que habían acusado del robo. Y el jurado, para sorpresa de muchos, absolvió a Tom O'Connor. No pudieron endiñarle la culpa del robo ni de un solo centavo. Me sorprendió, pero sabía por experiencia que hay culpables que salen libres de los juzgados. ¿Cómo se siente? Tom O'Connor fue absuelto. A Sam Millar lo condenaron a 5 años. Y al padre Pat lo condenaron a 5 años.
Después de que dictaran sentencia, descubrimos que la historia estaba muy lejos de haber terminado. Todavía faltaban millones. Así que entonces la historia se volvió más extraña y siniestra. Alguien acabó muerto por aquello. Y eso cambia la naturaleza del crimen. Ronnie mencionó en alguna ocasión que había conseguido algo de dinero, pero no dijo cómo, y yo no le pregunté. Así que el dinero que encontraron en la casa del padre Pat, en Bonitas House, según Sam, ese dinero se lo dieron al padre Pat para pagar a Ronnie Gibbons, para que no hablara sobre lo que sabía del robo. El sacerdote no quiso dárselo. Eso es lo que me dijeron. Les daba el dinero a todos los demás, menos a Ronnie. Creo que el cura era un farsante. A todos los niveles. Creo que Ronnie probablemente tenía un mejor sentido de la moral que ese sacerdote. Y si le pica, que se arrasque. Así que Ronnie fue a Rochester con Bomber. Conocí a Robbie Gibbons en el gimnasio de boxeo de Times Square. Ronnie era 15 o 16 años mayor que yo, pero nos hicimos amigos. Le daba igual si eras una persona de éxito o rico o pobre. Él era una persona muy sociable y conocía a todo el mundo. Si un día tenía $500 en el bolsillo, cogía a los chavales de las barriadas y los llevaba a cenar a un buen restaurante y les daba de comer a todos. Era como Robin Hood. Que si era un tipo rudo, por supuesto, por supuesto. Así que por esa parte sí que tuvo algún problema. Íbamos a ir a Rochester y dijo, tengo algo que decirte, vamos a ir a un sitio. Yo no tenía ni idea de lo de Rochester. No tenía ni idea de lo que había pasado. No estaba al tanto de esas cosas. Y él me dijo, no quiero contártelo. Es algo malo, así que cuanto menos sepas sobre el tema, mejor. Al final Ronnie me contó toda la historia, pero no entró en detalles demasiado específicos. Pero sí que me dijo que fueron a la casa de Tom O'Connor y que lo estuvieron llamando Tom, Tom, y que Tom salió y miró a su alrededor. Ronnie, hay mucha gente que nos puede ver. Vete a nuestro punto de encuentro. Aparcamos cerca de las vías del tren y él se fue corriendo. Era bastante tarde y se fue corriendo por las vías del tren. No me dio buena espina. La atmósfera no era buena, pero se fue por aquellas vías y tardó en volver mucho tiempo. Que si se encontró con personas mientras yo esperaba en el coche, sí. ¿Quiénes eran? No lo sé. Yo me daba cuenta de que estaba pasando algo. Y no podía verme ni la mano. Pero entonces vino corriendo por las vías. ¡Bomber! ¡Bomber! Vino con una sonrisa enorme en la cara. Vale, ya podemos irnos a casa, ya podemos irnos. Y parece que Ronnie pensaba que aquellas personas le iban a dar dinero fueran quienes fueran. Por lo menos algo de lo que aún quedaba en otro viaje. Ronnie dirigía casinos, pero Ronnie nunca apostaba. Pero cuando Ronnie fue allí, creo que sabía que las probabilidades estaban en su contra. Si hubiera conseguido el dinero y hubiera vuelto, habría dicho en el coche, maldita sea, no puedo creer que me haya salido bien la jugada. Así que la siguiente vez, que fue unas semanas más tarde, dijo, voy a ver a esos tíos mañana. Deseadme suerte. Si me pasa algo, llama a mi hermano Frank y dile quién ha sido.
Luego dijo, bueno, tío. Clic. Así que cuando no apareció al día siguiente, supe que le había pasado algo. Fuimos a buscarlo y al final encontramos su coche en el aparcamiento de un restaurante cualquiera. Ahí está el coche. Recuerdo que llamé al Applebee's y les pregunté si habían visto a alguien dejando ese coche allí y una de las camareras dijo, sí, alguien dejó el coche y unos cuantos tipos se subieron a otro coche oscuro y se fueron. Ronnie tenía los ojos en la nuca. Ronnie sabía todo lo que estaba pasando antes de que ocurriera. Tenía que haber estado con alguien en quien confiaba para haber entrado en ese coche. ¿Quién? No lo sé. Unos días después, Terry llamó a Frank, el hermano de Ronnie, que estaba en Liverpool. Frank se mostró muy reacio a llamar a las autoridades por algo que podría estar conectado con el IRA. Y los amigos de Ronnie tampoco querían acudir a la policía porque no sabían en qué estaba metido Ronnie. Y si llamaban a la policía, podrían arruinar la oportunidad de Ronnie de sacarse algo de dinero. Yo pensé, no voy a llamar al FBI por él. Igual está en una playa, en algún lugar. Durante un tiempo, cuando me enteré de la desaparición de Ronnie, mi teoría era que le habían pagado y que había conseguido una buena cantidad de dinero y que se había ido a Shangri-La. Unos días después, Ronnie seguía sin aparecer. Lo que pasó fue que su madre llamó al FBI y les dijo, mi hijo ha desaparecido y puede que tenga algo que ver con el robo del Brinks. Mi madre y yo no podíamos aceptar que estuviera muerto, sin el cuerpo. Si no hay cuerpo, ¿cómo puede saber que está muerto? Podría estar en un hospital, en algún lugar. Le podrían haber arrestado en algún sitio. Podría estar en otro país. Cuatro años después. El mes pasado, unos excursionistas encontraron un pie y un torso en la orilla del lago Ontario, en el condado de Jefferson. En la zona de las 1000 islas de Nueva York, en 1999, encontraron un pie en la orilla. Un año o dos después, encontraron un torso. Y el torso llevaba puestos unos pantalones cortos del Club Atlético de Nueva York. El pie y el torso pertenecían a la misma persona, pero no sabían quién era esa persona. No tenían la cabeza. Hicieron algunas averiguaciones en Nueva York y descubrieron que, efectivamente, los pantalones cortos eran de uno de los gimnasios donde iba Ronnie. El zapato era el tipo de zapatos que a Ronnie le gustaba usar. Lo más importante de la investigación del desaparecido era identificar aquellos restos. Llevé los restos al Hospital Bellevue, a la oficina del forense, porque por una parte queríamos evidentemente que se hiciera justicia si podíamos, y evidentemente también queríamos devolvérselo a la familia si era posible. Y la única manera de hacerlo era identificarlo a través del ADN. Cogieron muestras de ADN de las partes que habían encontrado y las contrastaron con las muestras que habían obtenido de Rita Gibbons, la hermana de Ronnie, en Nueva York. Uno de los investigadores, Bill, me llamó un día y me dijo, creemos que hemos encontrado a Ronnie. Evidentemente lo asesinaron. Descuartizaron el cuerpo y lo arrojaron al lago Erie. Fue doloroso. Fue doloroso porque
En el fondo sabíamos que había muerto. Pero eso lo hacía oficial. Y lo que realmente me impactó fue que estaba en ese pequeño ataúd. Y ver aquello me molestó, porque había sido una persona colosal. Cuando Ronnie era joven, siempre tuvo miedo de la oscuridad y solía tener pesadillas. Y recuerdo que mi madre decía, está en la oscuridad, tenemos que traerlo a casa. Lo siento. He estado intentando no llorar durante la entrevista, para no arruinarla. Sabíamos que habían encontrado a Ronnie, pero eso no respondía a quién lo había matado. Porque no sabíamos quién estaba involucrado en eso. ¿Era la mafia? ¿Era el IRA? ¿Eran policías corruptos? Sabía la reputación que tenía Tommy O'Connor y lo conocía lo suficiente como para saber que si él pensaba que yo había hecho algo malo y que lo ponía en una situación comprometida, no tendría ningún reparo en deshacerse de mí, ninguno. La investigación había dado un giro total. De ser un robo local, pasó a ser un caso con lazos internacionales para convertirse en un caso de asesinato. Estábamos viendo un poco más de violencia de la que esperábamos al principio de la investigación. No sé si el IRA tuvo algo que ver, si quieres ponerlo así, pero a través de la investigación nos pareció que el IRA se había beneficiado del robo. Si fue una ejecución, podría haber sido una ejecución del IRA. Más tarde descubrimos, de hecho hicimos un registro completo de todo el coche y encontramos unos números de teléfono anotados en un mapa. Y junto a esos números estaban las direcciones de Liam McGee y Tom O'Connor. Kyle y Liam McGee eran personas de la zona que participaban en Norate. Descubrí que Kyle McGee era una de las fuerzas motoras, a veces bajo la superficie, a veces liderando, del grupo más violento de los que apoyaba al IRA. Kyle había ayudado a Sam Millar a esconderse. Se piensa que tal vez pudo haber tenido un papel, si no en el robo, al menos en deshacerse del dinero. Pero durante todos estos años, la policía nunca había encontrado pruebas contra él. Liam era delincuente de nacimiento. Liam estuvo en la cárcel por delitos relacionados con las drogas. En la cárcel se hizo amigo de algunos personajes de los círculos de la mafia irlandesa. Liam McGee solía ir a Cape Vincent, donde encontraron el cuerpo de Ronnie en el río, y solía pasar mucho tiempo allí durante el verano. No parece que sea una coincidencia que encontraran las partes del cuerpo en la misma zona que sabemos que Liam McGee solía frecuentar. Ronnie conocía a los McGee. Ronnie conocía a Tom O'Connor. Ronnie conocía a la mayoría de los conocidos de Sam en Rochester. Conocía a todo el mundo que fuera alguien. A los tipos duros, a los mafiosos, a los del ICE. Podría haber llevado un ejército con él. ¿Por qué fue allí solo? Es algo que me desconcierta. Él sabía que era o todo o nada. Fue jugar, en cierta manera, a la ruleta rusa. No tengo ninguna información que asegure que uno de los McGee estuvo allí. Nunca conseguimos nada que pudiéramos usar para acusar a ninguno de ellos. Evidentemente, después de que todo el asunto explotara, puede que no supiéramos quién le había hecho lo que fuera que le hicieron. Pero sí sabíamos quién era el que mandaba. Lo que oí yo es que él fue donde Tommy O'Connor y le pidió dinero. Y le dijo a Tommy, lo sé todo porque yo estuve planificándolo. Bueno, no se lo podía haber dicho a una persona peor. 1, quiero dinero. ¿Te va a dar dinero?
¿Estás loco? Ese es el número 1. Número 2. Sé lo que pasó. ¿Va a dejar que andes por ahí sabiendo lo que sabes, cuando en cualquier momento podrías ir y hacer volar todo por los aires? No, Ronnie. Tuvo los días contados desde que habló con Tommy. Creo que Tom O'Connor era un hombre increíblemente frío. Muy cruel y violento. Alguien que no se detenía ante nada con tal de lograr su propósito. Tener que trabajar en un caso en el que estaba implicado un exagente de la policía que siempre había sido amable conmigo lo hacía un poco más difícil, pero aún así tenía un trabajo que hacer. Y tenía que hacerlo sin importar las consecuencias. Así que decidimos intentarlo. Queríamos hablar con él. Y queríamos ver cómo reaccionaba. La casa de Tom O'Connor. Llevé una microcámara escondida y Bob tocó el timbre. Vino a la puerta y nos saludó con su simpatía de siempre. Hola. Hola. Este es Chris Bittner. Soy Chris Bittner, encantado, ¿Cómo te Tom. va? Me preguntó cómo estaba. Hola, Bobby, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Y le dije, ahora trabajo en casos sin resolver con Chris, mi compañero aquí presente. Ha reaparecido información sobre un caso en el que estuviste implicado. No sé de qué caso me estás hablando. Bueno, esta es con respecto al caso Brinks, del que te absolvieron. Ya no eres sospechoso de eso. Lo que queremos es hablar contigo sobre Ronnie Gibbons. La ciudad está en llamas y estáis trabajando en casos viejos. Les están diciendo que saben quién condujo el coche, dónde lo asesinaron. No entendía por qué estábamos perdiendo el tiempo. Dijo, ni siquiera sabéis dónde está el cuerpo. Ni siquiera sabéis si el tipo está muerto. ¿No lo sabéis? Sí lo sabemos. ¿Ah, sí? Sí. Por eso estamos aquí. ¿Dónde lo encontrasteis? Su actitud cambió por completo. Casi se podía ver cómo se le iba yendo el color de la cara. Echó la cabeza hacia atrás y dijo, vale, he terminado de hablar con vosotros. Y volvió a entrar en su casa y cerró la puerta. Al día siguiente volvimos con un camión de mantenimiento encubierto e hicimos como si estuviéramos colocando una cámara en la farola que estaba enfrente de su casa. Solo queríamos que supiera que seguíamos en ello y que no nos íbamos a rendir. 3 meses después, Tom O'Connor sufrió un derrame cerebral y al poco tiempo falleció de aquel derrame. Pero no creo que guardara relación con lo que hicimos. Esto es un recordatorio que se hizo para Ronnie. Y aquí puedes ver algunas de las cosas que la gente pensaba de él. Humanitario, erudito, filósofo, mercader y poeta. Y claramente un luchador amigo de muchos. Conocía a todo el mundo. Y Ronnie era bastante intrépido. Pero supongo que eso fue su perdición, ¿sabes? Si te soy sincera, siempre he evitado lidiar con ello. Me gusta pensar que está por ahí, gastando bromas a la gente, divirtiéndose. Porque era demasiado maravilloso. Su primo Perry, cuando escribió el obituario y puso su parte, dijo, me había olvidado de que a veces incluso los gigantes tienen que tumbarse y descansar. Él fue un gigante en nuestras vidas. En mi experiencia, nunca he visto un delito en el que no hubiera víctimas. Y creo que este es un clásico ejemplo de ello. La gente puede que vea ese atraco como algo romántico y que haya gente que se incline por ponerse de parte de los villanos. El dinero está asegurado.
El dinero es de una corporación, pero no es un delito sin víctimas. Ronnie está muerto. Su hija no ha podido tener una relación con él y sus amigos lo echamos de menos. Lo echamos mucho de menos. Ahora pienso en todas las cosas que debería haberle dicho. Debería haberle dicho, no te metas en eso, es una locura. La madre de Ronnie está destrozada. Su hermana, su hermano están destrozados. ¿Cómo no iban a estarlo? Sus amigos, pensamos en él todo el tiempo. Y pensamos en su familia. Así que si lo ves como una especie de atraco romántico, hecho desde dentro, donde nadie salió herido, mucha gente salió herida. Hay una frase que dijo Clinton una vez: no debemos permitir que un acto en la vida de un hombre determine toda su vida. Estoy de acuerdo con eso. Es terrible que el asunto llegara tan lejos y Ronnie Gibbons tuviera que morir por ello. Pero, por otro lado, que Ronnie fuera allí sabiendo lo que sabía, fue prácticamente un suicidio. Sí, la desaparición de los 5 millones es otro de esos misterios que me encantaría resolver algún día. Sabemos de los 2 millones de Nueva York. Pero ¿cuánto de todo aquello se esfumó? Parece de verdad que se esfumó. ¿A dónde creo que fue? Creo que fue directamente a Belfast. Una vez, Sam me dijo que habían enterrado el dinero en alguna parte en cubos de polipropileno. Esa fue la primera historia, pero luego la historia empezó a cambiar. Y era que el abogado ese, un abogado corrupto, lo tenía. Te puedo asegurar que no fui yo. Es difícil creer que algo de ese dinero no hubiera acabado en manos de Lyra. ¿Sabes qué? Vamos a encontrarlo tú y yo, ¿vale? Y sabes, te voy a dar la mitad. Puede. Mucha gente todavía me pregunta: venga, padre, usted que lo sabe todo acerca de todas esas personas, ¿dónde está el dinero? Si lo supiera, no se lo diría y, por supuesto, no se lo devolvería al Brinks. Los productores contactaron con Sam Millar para una entrevista. Al principio aceptó, pero luego cortó toda comunicación. Nadie ha sido imputado por el asesinato de Ronnie Gibbons. El caso continúa abierto.